Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna, libro 2, en su bloque ¿Quién es Jesús para mí? Bloque número 1. El día de hoy estaremos meditando en el último tema de este primer bloque que lleva por título ¿Quién es Jesús para mí? Parte 12. Veamos pues algunos aspectos del Evangelio de San Juan que nos hablan sobre el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros debe tener muy presente que en la vida de Cristo es importante su nacimiento, los acontecimientos de su vida, la proclamación del Evangelio, su pasión, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos pues ¿qué nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23? Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Palabra de Dios. Qué importante ver los aspectos de este encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Lo primero que el Señor les dice: «Paz a ustedes». El Señor nos da la paz para salvarnos de ese complejo de culpa por negarlo tanto tiempo. ¿Cuántos años llevamos negando al Señor? ¿Cuántos años le negamos a diario, a cada momento, con nuestros pecados? Y el Señor, al darnos la paz, viene a arrancar esos miedos que nos paralizan y que nos encierran y que evitan que salgamos a su encuentro. Y al borrar ese miedo, dándonos la paz interior, nos hace que perdamos esa culpa y que nos acerquemos a Él con toda la seguridad de que vamos a recibir el perdón y su gracia. Luego, ¿qué hace el Señor? Nos muestra sus manos y sus costados. ¿Por qué muestra el Señor sus manos y sus costados? Para mostrarnos el precio de nuestra salvación, para que nosotros no hagamos vano ese sacrificio de Cristo, como dice el apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin mancha ni defecto. Palabra de Dios. Lo que ha hecho el Señor por nosotros no tiene precio, ni oro ni plata pueden pagarlo, porque ha sido la sangre de su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros no podemos seguir haciendo vano ese sacrificio, viviendo en el pecado, viviendo alejados del Señor. Luego nos dice: como el Padre me envió, yo los envío. ¿Cómo nos envía el Señor? Así como el Padre nos ha enviado a Él, nos envía como embajadores de su buena nueva, a proclamar el Evangelio, a hablarle a las personas del amor de Dios, a llamar a la conversión, a mostrar ese amor de Dios que hay en nuestros corazones, a decirle a los demás que sí es posible cambiar de vida y liberarnos de nuestros vicios y de nuestros pecados. Y el Señor le dice a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. Y es que es a través del poder del Espíritu Santo que el Señor nos comunica ese poder suyo para que nosotros podamos cumplir la misión encomendada. Es a través del Espíritu Santo que nos da la fuerza necesaria y la fortaleza necesaria para poder continuar y no desfallecer. Es a través del Espíritu Santo que el Señor nos santifica y hace que nosotros seamos capaces de que aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestros pecados y nuestras faltas, podamos servirle a Él y a nuestros hermanos. Y luego el Señor le dice a sus discípulos: y a quienes perdonen, quedarán perdonados. Nos regala el sacramento de la reconciliación con Dios, que es la envidia de los ángeles. ¿Y por qué digo la envidia de los ángeles?
porque ángel que falla es expulsado del cielo. Mientras que nosotros, los seres humanos, los mimados de la creación de Dios, siempre tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios por medio del sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. Ahora veamos un poco el significado del encuentro con Jesús, ese encuentro que nos debe llevar a una vida nueva, a ser una nueva criatura en el Señor. Primero, la experiencia de Jesús. El Evangelio de San Juan nos narra su encuentro personal con Jesús. Juan capítulo 1, versículo del 35 al 39. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, al ver que lo seguía, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra de Dios. Uno de estos discípulos era precisamente el evangelista Juan, el apóstol Juan, que también era discípulo de Juan el Bautista, y que ese encuentro lo marcó tanto que 70 años después que escribe su evangelio, recuerda hasta la hora del encuentro. Eran las 4 de la tarde. Para el cristiano, el verdadero encuentro con Jesús es una fecha inolvidable y nos invita, nos motiva a llevar a otros a Jesús, así como Andrés buscó a Simón y como Juan buscó a Santiago. Juan capítulo 1, versículo del 40 al 41. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Palabra de Dios. Y es que ya el Papa Juan Pablo II nos decía, San Juan Pablo II nos decía: quien se ha encontrado con Cristo no se puede quedar solo con Él. El que se encuentra con Cristo, hermanos, siente la necesidad de mostrárselo a otro, de que otro experimente lo mismo que Él ha experimentado, esa salvación, esa paz y ese amor en nuestros corazones que solo Cristo nos da. ¿Cómo se llega a Jesús? La pregunta que todos nos hacemos. A Jesús se llega por su palabra, que parte el corazón de piedra por la gracia del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra. La palabra penetra en nuestros corazones siempre y cuando nosotros nos expongamos a ese trabajo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios es la llave que abre el corazón para que entre la fe y para que entre la salvación. Como le sucedió a ese buen ladrón que escuchó por 6 horas la palabra de Dios y terminó proclamando Rey a Jesús. Lucas 23, 42 y 43. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muchos dirán: a última hora se salvó. Pero recordemos que llevó horas escuchando las palabras de Jesús en la cruz. Recordemos que Jesús lo llevan a crucificar por la mañana y que muere a las 3 de la tarde. Fueron 6 horas de suplicio en lo que Jesús hablaba, y no dijo solamente esas 7 palabras que quedaron registradas.
sino que dijo muchas palabras dirigiéndose al Padre. Y el ladrón las escuchó y fue evangelizado y las aceptó y reconoció a Jesús como Señor, como Rey, y le pidió estar en su reino, y Jesús le escuchó. Por lo tanto, nosotros debemos de pedirle al Señor que sea nuestro Rey de corazón y que nos acepte en ese reinado de amor. El encuentro con Jesús, hermano, cambia el rumbo de nuestra existencia hasta el punto de considerarla además como basura, diría el apóstol San Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. A causa de él ya nada tiene valor para mí, todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Miren qué lindo. Ese es el pensamiento del cristiano enamorado del Señor, del cristiano que quiere tener a Jesús en su corazón, considerarlo todo como basura, como estorbo, y hasta, incluso, como diría el apóstol San Pablo, desear la muerte, como hacen los santos, para poder estar con su Señor. Filipenses 1, versículos 21 y 23. Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de largarme y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, veamos cómo los santos de la iglesia sienten ese deseo de estar con Cristo y por eso desean incluso a la hermana muerte, para que la hermana muerte se encargue de llevarlo a la presencia del Señor. Para finalizar este bloque, hermanos, nos volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos al inicio del mismo. Para mí, ¿quién es Jesús? Para mí, no para los demás, sino para mí. Recordemos que ser cristiano no consiste en tener conocimiento de Jesús y cumplir algunas normas. Ser cristiano significa un nuevo nacimiento, significa una nueva vida, significa una nueva relación personal con Dios y el prójimo. Abramos nuestros corazones y pidámosle al Señor que habite en cada uno de ellos. Oremos. Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia, te pedimos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que por su victoria en la cruz podamos compartir tu resurrección, liberándonos de las cadenas de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a romper esas cadenas de pecado que nos atan y a buscar la verdadera libertad por medio de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermano.